Vamos a escuchar palabra de Dios y que el Espíritu Santo ponga a nuestro primer anciano Antonio Mortera el mensaje de esta hora que nos eleve al trono de la gracia. Gracias, pastor. Gracias, hermanos, por acompañarnos en este lugar. Feliz sábado para todos. ¿Cómo se sienten? Amén. ¿Cómo vinieron? Con ese gozo, ¿verdad? De alabar a Dios en su único día. Pues en este día vamos a hablar de algo muy especial. Un tema que no es muy fácil a veces de digerir, pero tenemos que darlos en estos tiempos. No hay tiempo para esperar más en los acontecimientos que estamos viendo. Y vamos a leer en el libro de Apocalipsis hasta el 16 si nos da el tiempo. Y si no, pues lo dejaremos para otro día. Pero quisiera que ustedes se enfocaran en una sola bestia. Aunque aparecen tres y aparece el dragón, pero nos vamos a enfocar en una sola bestia. Y nos vamos dando cuenta durante el tiempo que vayamos estudiando. Yo creo que muchos ya conocen quizás este tema, para muchos sea como un repaso para uno. Para muchos quizás es nuevo, para muchos va a ser algo que no habían escuchado nunca. Pero es necesario volverlos a enseñar, volverlos a traer, para que no nos olvidemos de lo que viene. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque todavía nos da la oportunidad de celebrar, Señor, esos momentos agradables contigo en una forma, Señor, todavía en la cual estamos en público. Te pedimos que nos sigas ayudando con los gobiernos, que nos den tiempo todavía para prepararnos, que ellos puedan, Señor, legislar leyes cuando ya sea lo último tiempo de este mundo. Pero mientras, Señor, mantén este tiempo para que nosotros nos preparemos y preparemos a otros. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Vamos, este tema que traigo es la bestia de Apocalipsis 13. ¿Cuántos han leído este tema? La bestia de Apocalipsis 13. Y vemos ahí al amado apóstol Juan viendo unas bestias que están surgiendo del mar y otros que surgen de la arena, y un dragón esperando a la bestia en la arena del mar. Apocalipsis 13:1 dice: y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar a una bestia que tenía, ¿cuántos? 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, un nombre no muy agradable, un nombre que se dirige ante la persona con mentira y ante Dios como un combatiente con él. Y todo lo que trae es que mentira. Cuando hablamos de la bestia, que se refiere entonces ahí en Apocalipsis, se refiere entonces al dragón que está en la playa del mar esperando el surgimiento de la bestia. En el mar
afuera del mar está el dragón esperando. Está esperando. Pero la bestia que va surgiendo del mar, acuérdense que mar es multitudes de gente, pueblo, nación y lengua. ¿Sí? Este dragón está esperándolo. ¿Para qué? ¿Para qué lo está esperando? Para darle su poder. Y esa bestia que sale del mar, el dragón le da su poder. El dragón, ¿saben quién es? El dragón es Satanás. Esta bestia que sube del mar, también en el capítulo 11 vemos otra bestia que sube de la tierra. La uno surge de entre las multitudes de los pueblos, que es la arena del mar. La otra es de donde la población es escasa. Y si nos damos cuenta que estas bestias tienen la misma similitud que tuvo la que vio Daniel. Ahí en Daniel 7:25 nos damos cuenta, ahí nos menciona que esto no se deja a la especulación, aplicación de los símbolos, según el versículo 17. Las 4 bestias representan 4 reyes que se levantarán en la tierra en vez de reyes. En vez de reyes, la Septuagesima dice que son reinos. La cuarta bestia es llamada específicamente un cuarto reino que sigue a los otros reinos. Por lo general, se acepta que estas 4 bestias representan lo mismo, 4 poderes, simbolizados por la imagen metálica del capítulo 2 de Daniel. En el capítulo de Daniel nos vemos que las 4 bestias representan también lo que es la estatua que mandó a levantar Nabucodonosor. La cabeza era ¿quién? Babilonia. ¿De ahí quién seguía? Babilonio, Grecia, Medo y Persia. ¿Y el último quién era? Roma. De esa es la bestia que vamos a hablar. Pero me dicen, pero ¿qué tiene que ver Roma con la bestia? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué relación tienen? Tienen mucha relación, demasiada relación, que ustedes se van a dar cuenta que todo lo que tiene Babilonia, o lo que tiene, Roma, es tomada de Babilonia, de los medos y de los persias. De todos ellos agarró su doctrina y la hizo suya. Así que tiene un nombre blasfemo, es lo que dice este capítulo, ¿verdad? Su nombre es blasfemo, que significa injuria, calumnia, cuando se dirige contra los hombres y sus palabras impías, y cuando se dirigen contra Dios. Sin duda, aquí predomina el último sentido. El nombre de los nombres aparecen como si estuviesen escritos sobre la cabeza y representan indudablemente los títulos blasfemos usurpados por la bestia. Si nos damos cuenta que todo lo que traen en la frente, ese nombre blasfemo, representa muchas cosas, no solamente el único nombre, es un nombre que se deriva de muchas cosas, tanto blasfemia contra Dios y como engaño para el pueblo, para la nación, para las tribus y para las lenguas. Todo eso abarca lo que contiene en ese solamente, en ese nombre que trae en la frente. Vamos al capítulo 13 de Apocalipsis 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. ¿Se dan cuenta que es la misma 4 bestias que nos dice de Daniel? Es la misma que tiene esta bestia. ¿Se dan cuenta que es la misma? Tiene patas de león, de oso, ¿sí? Como lo menciona, pies de oso, boca de león, se parece al leopardo
¿Y el qué? El dragón le dio su poder. ¿Se dan cuenta? El dragón embiste a la bestia que surge ¿de dónde? Del mar, ¿eh? Acuérdense, no se confundan. La bestia que surge del mar, el dragón le embiste, le da su poder, le da todo. Y ella lo acepta. Ella se corona con todo eso. El dragón representa, hermanos, en primer lugar a Satanás. Y en un sentido secundario, recibió del dragón su poder y su trono y gran autoridad. Fue claramente la Roma papal. De las ruinas de Roma política se levantó el gran imperio moral en las formas gigantescas de la iglesia romana. ¿Escucharon bien? ¿De qué iglesia? De la iglesia romana. Esta identificación es confirmada por las especificaciones enumeradas en los versículos siguientes. Detrás de todo estaba Satanás. ¿Quién era el dragón? Detrás de todo eso, Satanás estaba inmiscuido y procuraba exterminar a la iglesia. Cuando se dio cuenta que sus esfuerzos para aniquilar a los seguidores de Cristo por medio de las persecuciones resultaban inéficas, cambió su táctica y se propuso separar a Cristo de Cristo a la iglesia por medio del establecimiento de un sistema religioso falso y complejo. Esta bestia, en los tiempos de la iglesia verdadera, él los persiguió. Hizo una persecución tan grande que mató a cientos de cristianos. Y si nos damos cuenta, basándonos en la historia, hizo lo mismo también en donde ellos reinaron. Francia. Todos esos lugares donde estaba el papado y la iglesia católica con ese poder, tuvo gran poderío. ¿Por qué tuvo ese poder? Porque el dragón se lo dio. Europa. Todos esos hermanos que fueron perseguidos y muertos fue a causa de que ellos servían al Dios verdadero. Y eso los llevó a ser condenados a muerte. Esa bestia tuvo tanto poder que no solamente encarcelaba a la gente común, sino tenía poder hasta sobre los reyes. Los reyes le tenían un respeto porque si ellos hablaban en contra de esta bestia, eran excomulgados y quitados hasta de sus puestos. Esta bestia, hermano, es terrible. Y todavía está en nuestro medio. Todavía existe en nuestro medio. La misma que se le otorgó ese poder, se le dio ese investimiento, está todavía en nuestros tiempos. ¿Saben por qué? Si detrás de todo esto estaba Satanás y fue quien lo invistió, él fue el quien le dio su trono. Los papas ascendieron al trono de los Césares. ¿Saben quiénes eran los Césares? Los Césares eran los que antes reinaban en la Roma, imperial, de los imperios.
Ellos se adjudicaban el nombre como si fueran Dios y querían ser adorados como Dios. Los césares se les rendía tributo, se les quemaba incienso. Todo eso que tenía la Babilonia antigua se le dio a la Babilonia papal. Y aquí dice el comentario, los papas ascendieron a los tronos de los césares. La capital del sistema papal era la misma que la que había ocupado el Imperio Romano durante su apogeo. Su grande autoridad, el papado, predominó en los asuntos políticos y religiosos y sobre la conciencia de los hombres. Nada podías hacer tú en contra del papado, porque tú eras llevado a los lugares donde ellos tenían grandes aparatos, podemos decirlo, donde los ponían a los que eran en contra de ellos. Hay una que le llamaban el potro, amarrado de los dos pies y las dos manos, y los desbarataban, los desmembraban. Otros eran aserrados. Hermano, fue terrible esta bestia en esos tiempos. Fue terrible. Y si nos damos cuenta que esta historia fue solamente un pálido reflejo de lo que viene para el tiempo final. Porque la bestia todavía está. Vamos al capítulo 3, del versículo 13. Y vi una de sus cabezas herida de muerte, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de ¿quién? Esta bestia, hermanos, que se adjudicaba el respeto para ella, que pedía ser adorada, y su palabra era infalible, tuvo un descenso grande, así como lo mostraba la palabra de Dios, como lo mostraba la profecía. Del versículo 13 y del capítulo 13 y el versículo 3 que le estoy hablando de Apocalipsis, esto fue inspirado por Dios a Juan. Y dense cuenta que dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal, ¿qué fue? Estuvo a punto de morir, pero no murió. No murió, ¿por qué? Su herida fue sanada. Ok. El comentario dice, los adventistas creen que esta predicción se cumplió asombrosamente en 1798. ¿Lo creen así? ¿Por qué? Porque cuando el general Berthier entró a Roma a la cabeza del ejército francés y declaró que había terminado el poder político del Papa, tomó prisionero al Papa y lo llevó a Francia, donde pocos días después que murió. Ahí recibió ¿qué? La herida de muerte, de la cual estaba hablando ¿quién? Apocalipsis 13. La herida de muerte. En los años que transcurrieron después de la Revolución Francesa se produjo un reavivamiento gradual del sistema papal. El Papa sufrió nuevamente un golpe en 1870, cuando le fueron quitados los estados ¿qué? Papales. Un suceso importante le aconteció después en 1929, cuando por el Tratado de Letrán el poder temporal le fue restaurado al Papa. Ahí empezó a tomar fuerza. ¿Le dieron qué? Ok, también era una nación. Le dieron el poder para que estuviera en Roma gobernando. Ahí empezaba a surgir ¿qué? Su curación, de la que está hablando Apocalipsis 13:3. Ahí empezaba a sanarse su herida de muerte. Y nos sigue diciendo, cuando por
Mas sin embargo, dice, hoy el profeta contempla que hay una restauración mucho mayor. Vi la herida completamente curada cuando insinuó el texto griego. Juan vio además que después de la curación, todos los moradores de la tierra, excepto unos pocos fieles, adoraron a la bestia. Esta adoración aún se halla en el futuro. Escuchen bien lo que está diciendo. Aunque el papado recibe el homenaje de ciertos sectores enormes, conjuntos humanos no le rinden pleitesía. Pero esto cambiará. La bestia del versículo 11 hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Parece increíble, hermano, que pudiera resurgir el poder papal, pero la profecía declaró que así iba a suceder. Así iba a suceder. Satanás no se está dando por vencido. Aunque ha sido vencido en todo aspecto, él sigue luchando con los poderes aquí en la tierra para engañar a las multitudes y a las masas. Versículo 4 de Apocalipsis. ¿Qué dice el versículo 4 de Apocalipsis 13:4? El comentario dice que el que adore a la bestia está adorando también al dragón. ¿Se dan cuenta? El que adora a la bestia está adorando también al dragón. Adorar a la bestia es en verdad adorar al dragón, porque la bestia es el instrumento o agente visible del dragón que lleva a cabo los propósitos del dragón. El periodo del restablecimiento del papado también se caracteriza por la actividad sin paralelo del espiritismo. Detrás del espiritismo está Satanás, que obra con todo engaño e iniquidad, según Tesalonicenses 2:10. Por medio del catolicismo romano, el espiritismo y el protestantismo apóstata, Satanás se propone lograr que todo el mundo le adore y lo conseguirá, excepto de un noble remanente que se negará a acceder sus pretensiones. Así que ustedes saben quién es ese remanente. El pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Deberíamos estudiar más ahora en estos tiempos, porque Satanás va a venir con engaños que nosotros ni pensados los tenemos. Van a ser tan reales como los que hacía Jesús aquí en la tierra. Su voz va a ser tan sublime, tan apacentadora, que muchos se van a dejar engañar por él. La resistencia a las demandas de la bestia evidentemente significan guerra. Se sugiere que regiría por la fuerza de las armas y que la resistencia sería inútil. Pero finalmente Cristo y los ejércitos del cielo tendrán éxito en su lucha contra ella y la arrojarán viva dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahí Dios nos está dando ya el resultado de cómo va a ser la terminación del dragón y de la bestia. Y detrás de todo eso, ¿quiénes van? Aquellos que adoraron a la bestia y a su imagen y recibieron el número en su frente o en su mano y le adoraron. Todos ellos, hermanos. Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba ¿qué? Grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad por actuar ¿cuánto tiempo? 42 meses. ¿Y en Daniel cómo se dice esos tiempos? Tiempos y medio tiempo. ¿Se dan cuenta que
El capítulo de Daniel 7 con Apocalipsis 13 tiene la misma relación. Son las mismas bestias en diferentes ¿qué? Etapas. Y esta bestia que estamos hablando tuvo una etapa. Pero su herida, hermanos, apenas se va sanando. Y ya casi está cicatrizada, podemos decir. Dentro de poquito va a hablar esa bestia. Va a hablar grandes cosas y blasfemia. Y perseguirá al pueblo de Dios. Y se va a hacer guerra, dice, ¿con quiénes? Con los remanentes de la iglesia, aquellos que guardan los mandamientos de Dios. En cuanto a ejemplos de las jactancias pretenciosas del papado, lo podemos encontrar en Daniel 7:25, donde les mencioné. Las especificaciones de Daniel 13, 5 y 7 claramente identifican al poder simbolizado por la bestia con el que fue representado por el cuerno pequeño de la cuarta bestia de Daniel 7. Pueden notarse los siguientes también. Primero, en la bestia de Apocalipsis 13 tenía una boca que hablaba ¿qué? Grandes cosas y blasfemia. El cuerno pequeño de Daniel 7 también tenía una boca que hablaba grandes cosas. Y la bestia actuará durante 42 meses. El cuerno continuará hasta el tiempo y medio tiempo. La bestia haría guerra contra los santos y los vencería. El cuerno hacía guerra contra los santos y los vencería, también de Apocalipsis y de Daniel. Si nos damos cuenta, es el mismo paralelismo que trae. El tiempo de Daniel, el de Apocalipsis. Daniel nos está hablando de que este cuerno pequeño se va a levantar y va a hablar grandes cosas y blasfemia. ¿Contra quién va a hablar? Contra Dios. Contra Dios. Y ahora mismo nos damos cuenta que está apaciguado esto. Pero las cosas se están haciendo por debajo de la mesa. ¿Han escuchado ustedes hablar del nuevo orden mundial? Un solo gobierno para este mundo entero. Porque lo necesita, según dicen los. Necesita un solo gobierno. Cuando venga todo esto, un solo gobierno y la ley dominical, solo va a ser para aquellos que nos sirvan a los bienestares del nuevo orden mundial. Hermano, estamos ya a punto de cruzar el Jordán. Estamos a punto de cruzar el Jordán. Cuando el pueblo de Israel se fue a convivir con las madianitas, ahora el pueblo de Israel ya no se va a convivir con las madianitas. El pueblo de Israel se está yendo a otros lugares de servicio y adoración. Es lo más triste. Muchos están saliendo y se están yendo a otro lugar de adoración, que no es la que aprendieron o la que se le enseñaron. Es triste lo que está pasando. Versículo 6 dice, abrió su boca con blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Este es el segundo objeto de las blasfemias. Este poder pretende establecer su templo en la tierra, desviando así la atención del pueblo del verdadero santuario en el cielo, del tabernáculo donde Jesús ministra como sacerdote y procura echar por tierra la obra del santuario. El ministerio celestial, el sacrificio de Cristo no se tiene en cuenta y en su lugar se pone el sacrificio de la misa en la tierra. ¿Se dan cuenta? Esta bestia siempre se ha adjudicado de que es como Dios. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y eso es lo que está haciendo Dios en el santuario celestial.
Él está ahora abogando por tus pecados y por los míos. Mientras tú tienes la oportunidad de llegar ante Dios para pedir perdón, Él está dispuesto a perdonarte. Pero la bestia que surgió del mar te dice, no es necesario que tú vayas a Dios. Aquí tengo a alguien que perdona tus pecados. Dios puso su santuario en el cielo, Satanás lo puso en la tierra. Y ahí pone un hombre pecador también. Y tú vas y le cuentas todos tus pecados. Y cuando tú sales, según estás absuelto de tus pecados. Cuando Jesús sanó al paralítico, le dijeron, ¿y quién es este hombre que perdona pecados? ¿Dios podía perdonar los pecados? ¿Jesús podía perdonar los pecados? Claro que sí. Él era el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo este hombre ahora se dice que puede perdonar los pecados? Y blasfemia contra Dios y contra los que están en el cielo. Es más adelante vamos a ver cómo cambió el tiempo de servicio y adoración. Si algunos no lo saben, este poder fue el que cambió el servicio del sábado al domingo. Es algo terrible. La santidad del sábado la transfirió al domingo. Le dije, Dios puso su santuario en el cielo y su día de adoración. La bestia puso también su santuario en la tierra y su día de adoración. Todo lo que hace es copia de lo que Dios hizo. ¿Para qué? Para confundir a la gente. Vamos más ir adelante para que veamos esto. La cabeza papal también ha pretendido tener poder sobre los ángeles. Imagínense la blasfemia que tiene este hombre. Dice que él tiene poder hasta de qué. No. Para poder, ¿cómo dicen ellos? Para cuando excomulgar a los ángeles. Imagínense. Y tiene el poder de Dios hasta para cambiar sus leyes. ¿Se pueden imaginar la blasfemia de este? El tercer aspecto de la blasfemia del poder papal tiene que ver con los habitantes del reino celestial. Probablemente refiere a los miembros de Dios y la deidad a los que se relacionan con ellos en el servicio en favor de la humanidad. Esto se ha cumplido en parte en la pretensión de la Iglesia Católica de tener poder para perdonar pecados y también atribuirse a María los poderes y virtudes que solo pertenecen a Cristo. De esta manera, la mente de los moradores es desviada de la obra mediadora celestial de Jesús y dirigida al confesionario en la tierra. Lo que hablamos hace un momento. La cabeza papal también se ha pretendido tener poder sobre los ángeles de Dios. En verdad, la excelencia y el poder de Roma, del romano pontífice, no es solamente en la esfera de las cosas celestiales, de las terrenales y de las regiones inferiores, sino aún sobre los ángeles, sobre quienes es el más grande, lo que ha blasfemiado. Y esto está escrito en la pronta biblioteca, en el tomo 6, en la página 27. Lo mismo que decía de Daniel 7:25. Y hablará palabras contra ¿quién? Contra el Altísimo. Lo está haciendo ahora. Lo está haciendo. Y esto es algo tremendo. Ok. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Apocalipsis 13:7. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Este lenguaje es casi idéntico al de Daniel 7:25. Este mismo cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y en cuanto al cumplimiento de esta predicción, lo podemos ver en Daniel 7:25, donde dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley,
y será entregado en su mano hasta tiempos y tiempos y medio tiempo. Cuando todo esto venga, hermanos, las palabras de Daniel se van a cumplir en los últimos tiempos. Y estamos muy pronto a eso. Tiempo, tiempo y medio tiempo. En 3 años y medio, cuando la iglesia que no se adapte a todas sus legislaciones que van a hacer, serán perseguidas. Serán perseguidas. ¿Por qué? Porque ellos quieren borrar, el dragón quiere borrar el nombre de Dios en la tierra. Y este pueblo es el único que le está, podemos decir que es la piedra en el zapato de esta bestia. Porque no se adapta a sus doctrinas ni su ideología de hombre. Nosotros creemos en la palabra de Dios solamente, que tenemos un ser humano allá en el cielo que está perdonando nuestros pecados en el santuario celestial. Es el único que puede perdonar nuestros pecados y el que va a venir por segunda vez. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Así que, mis hermanos, Daniel 7:25 está a punto de cumplirse, porque este cuerno pequeño va a hablar contra el pueblo de Dios. Así que dice el comentario bíblico sobre estas blasfemias que va a hablar el papado. El Papa está coronado con una triple corona, como rey del cielo, como rey de la tierra y de las regiones inferiores. El Papa es como si fuera Dios. Escuchen lo que dicen ellos. El Papa es como si fuera Dios en la tierra, único soberano de los fieles de Cristo, jefe de los reyes, tiene plenitud de poder. A él le ha sido encomendado por Dios omnipotente la dirección no solo del reino terrenal, sino también del reino celestial. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar, interpretar aún las leyes divinas. Si Cristo no quiso invalidar su propia ley cuando la pareja pecó, tuvo que enviar a su hijo. Qué fácil hubiera sido, ¿no? Decir, mira, juntarse padre e hijo y decir, no hay problema, hijo. Vamos a borrar de los 10 mandamientos esto y no vas a tener necesidad de ir a sufrir. No, su ley es tan perfecta como él mismo, que tuvo que enviar a su propio hijo para que la ley no fuese, ¿qué? Menoscabada. Su ley es tan perfecta. Su ley es el centro del poder de su creación. Es el con el que gobierna su reino. ¿Cómo iba entonces? ¿Cómo iba él, Dios eterno, iba a ir en contra de su propia ley? Y este hombre dice que puede modificar los tiempos y la ley. Puede cambiar el día de adoración. Es algo terrible lo que Satanás está hablando a través de esta iglesia romana. A veces muchos pueden decir, bueno, ¿por qué están hablando en contra de la iglesia romana? Es que eso es lo que está en la profecía. Y gracias a Dios que tenemos la oportunidad todavía, dentro de poquito ya no lo vamos a tener. Hablar en contra de otra religión va a ser pena de ir preso. Pero gracias a Dios que estos videos van a quedar grabados para que muchos lo escuchen otra vez y vayan e investiguen en qué tipo de religión están. Ok. Sigue diciendo, el Papa es como si fuera Dios. El Papa tiene una gran autoridad, como dijimos ahora. El Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de hombre, sino de Dios. Actúa como vicerregente de Dios sobre la tierra, el más amplio poder de atar y soltar a las ovejas. Durante los tiempos del Nuevo Testamento, los cristianos observaron el sábado, el séptimo día de la semana,
transacción del sábado al domingo fue un proceso gradual que comenzó antes de los 150 después de Cristo y continuó durante los 3 siglos. Las primeras referencias históricas que tenemos en cuanto a la observancia del domingo por profesos cristianos aparecen en la epístola de Bernabé, un libro apócrifo, del capítulo 15, y en la primera apología de Justino Mártir, capítulo 67. Son libros que tenemos ahorita a nuestro alcance a través del internet. Obras que datan aproximadamente del 150 después de Cristo. Ambas condenan la observancia del sábado, imagínense, e instan a observar el domingo. Las primeras referencias auténticas del domingo como Día del Señor procedentes de fines de los siglos segundos y provienen del llamado Evangelio según San Pedro y Clemente de Alejandría en el 14. Hermanos, todo esto fue poder o fue hecho por el poder de la bestia. Dios nunca cambió su día de adoración. Dios nunca lo cambió. Ante la revolución judía, hermanos, los problemas que tuvieron los judíos, aprovecharon para hacer grandes cambios esta bestia. Y perseguían a aquellos que guardaban el sábado. Muchos, por no morir, guardaron el domingo para mantenerse vivos. Y así es como esto vino cobrando poder hasta nuestros tiempos. Si nos damos cuenta, en la palabra de Dios hay 8 veces donde se menciona primer día de la semana, no directamente domingo, primer día de la semana. Y ninguno de esos tiene la santidad que tiene el sábado. Cuando Dios te dice, acuérdate de guardar el sábado, acuérdate de guardar el sábado. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Y te sigue mencionando, porque sabía Dios que este poder se iba a levantar. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza. Sabía que ese poder iba a levantar una imagen donde te iba a hacer creer que a través de esa imagen iba a venir el poder para tu sanidad. Y muchos van y se adoran, se arrodillan delante de esa imagen. Hasta nuestros tiempos, Satanás los tiene engañados. Si el creador de los cielos y la tierra, el que te creó a ti, el que me creó a mí, te dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿quién soy yo para levantar una imagen y decir, mira, este es Dios? ¿Cómo iba a meter en nuestra mente esa mentira de decir, este es nuestro Dios? Y será que de mes en mes, dice Isaías, y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová de los ejércitos. La primera acción oficial de la Iglesia Católica que expresa preferencia por el día domingo fue tomado por el Concilio de la Odisea en el 364. El canon 29 de ese concilio estipula que los cristianos no han de judaizarse y estar sin trabajar en sábado, sino que han de trabajar ese día, pero honrarán de especial manera el día del Señor. Escuchen cuál es el día. Y como cristianos que son, si es posible, no harán ningún trabajo en ese día. Sin embargo, si se los encuentra judaizando, serán excluidos de Cristo. Este concilio dispuso que hubiese culto en el día sábado, pero designó a ese día como un día laborable. Es digno de notarse que esta es la primera ley eclesiástica que ordena la observancia del domingo. Especifica el judaizar como la razón para evitar la observancia del sábado. ¿Sabe qué era judaizar? Era venir a adorar a Dios aquí en su iglesia. Eso le llamaban judaizar. ¿Se dan cuenta? Así que, mis hermanos,
No tenemos nosotros que atemorizarnos del futuro porque lo conocemos y sabemos lo que viene y sabemos lo que el dragón va a hacer. Hay tres hechos claros. El concepto de la santidad del domingo entre los cristianos se originó principalmente en un esfuerzo de evitar prácticas que los identificasen con los judíos y provocaran así su persecución. La iglesia romana, desde muy antiguo, fomentó una preferencia por el domingo y el crecimiento e importancia que se le dio al domingo en la iglesia primitiva, a expensas del sábado. Siguió muy de cerca el crecimiento gradual del poder romano, ¿se dan cuenta? Finalmente, tercero, la influencia romana prevaleció para hacer que la observancia del domingo fuese motivo de una ley eclesiástica en la misma forma en que prevaleció para establecer otras prácticas, tales como la adoración a María, la veneración a los santos y a los ángeles, y el uso de imágenes y las oraciones por los muertos. La santidad del domingo descansa sobre la misma base que esas otras prácticas no se encuentran en las Escrituras y fueron introducidas en la iglesia por el obispo de Roma. Todo esto que le acabo de mencionar no tiene base bíblica. Ni la adoración a los muertos, ni la oración a los muertos, ni el domingo. Tiene base bíblica que Dios lo haya puesto como su día de adoración. Así que debemos pensar, aquellos que nos están viendo quizás por el internet, tienen que ponerse a estudiar, porque Jesús dijo claramente que en los últimos tiempos van a venir engañadores, y muy bien preparados para engañar, si es posible, a los escogidos. Si ahora es tiempo, hermano, de que nosotros vayamos a estudiar, vale nuestra vida guardarla para Cristo. Y este mismo poder, esta misma bestia de la que estamos hablando, de Apocalipsis 13, en los últimos tiempos va a ser que tú, si guardas el domingo, podrás comprar y vender. Así de fácil. Vas a poder comprar, vas a poder vender, vas a poder hacer transacciones. Pero si tú guardas el sábado, vas a tener persecución. Como dice Apocalipsis. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio de la creación. Y lo adoraron, dice, todos los moradores de la tierra, que no estaban inscritos en el libro de la vida. Aquellos que estaban inscritos en el libro de la vida prefirieron morir antes que deshonrar a su Dios. Y eso es lo que está buscando ahorita el nuevo orden mundial. Hacer una sola organización, un solo día de reposo. Y no crean que va a ser el que Dios puso. Va a ser el que puso el dragón a través de la bestia. ¿Se dan cuenta? Como pueblo de Dios debemos de conocer todo esto al tiempo en que estamos viviendo. Y le adoraron todos. Se refiere especialmente al periodo futuro del surgimiento del papado. Esto está en el futuro todavía, cuando todo esto va a aparecer en nuestros propios ojos. La adoración a la bestia. Así como hicieron en el tiempo de Nabucodonosor, que mandó a hacer la estatua de oro y le dijo, todo aquel, cuando escuche el sonido de todos estos instrumentos y no se postre, lo vamos a meter en el horno de fuego. ¿Y lo cumplió? ¿Lo cumplió Nabucodonosor? Lo cumplió con 3 jóvenes hebreos.
¿Quiénes fueron? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sí? Misael, Ananías y Azarías fueron los 3 jóvenes hebreos. Los metió al fuego. Entonces, es lo que va a hacer otra vez la bestia que surge del mar. Pero va a ser ya ahora con el poder civil. Otra bestia que surge también en la tierra. Y esa bestia hablará como dragón. ¿En qué forma va a hablar como dragón? Dice, en sus legislaciones que van a hacer allá. La otra bestia de la que le estoy hablando, que es la tercera, es Estados Unidos de Norteamérica. Esta nación. Qué bueno que nuestros hermanos de Ecuador viven lejos de Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros que lo tenemos de vecinos. Cuando esto venga, esto va a ser algo consecuente, consecuencia. Aquí se aprueba, se pasa a la otra nación. Va a ser algo terrible. Los Estados Unidos van a jugar un papel preponderante en los tiempos finales. Con la ayuda de la bestia que surge del mar, o la Iglesia Católica, vamos a ponerlo así de fácil, y el dragón. Van a imponer la ley dominical, ustedes saben, viene una ley dominical, que tú vas a tener que adorar el domingo, si no, so pena de muerte. Bueno, primero no te lo van a poner tan fácil, no podrás comprar ni vender. Si tú no guardas el domingo, tú no vas a poder comprar ni vender, pero si tú guardas el sábado, te abstienes de todo, no podrás comprar ni vender. Pero la palabra de Dios dice, esa es la profecía. Van a ser perseguidos ¿quiénes? La simiente de la mujer. Y no podrás comprar ni podrás vender. Por eso Dios nos está mandando no solo a que hagamos raíces aquí en Nueva York o en Estados Unidos. Vete a tu tierra, compra tu terrenito allá. Porque si tú quieres ser adventista del 7º día, en los últimos tiempos, tendrás que cosechar tu comida, tendrás que cosechar, tener tu pozo de agua, para que tú puedas comer y subsistir en los últimos tiempos. Es cierto, Dios va a ayudar a su pueblo en los últimos tiempos con el alimento, pero antes de eso nosotros tenemos que suplir nuestras necesidades, antes de que lleguen lo más difícil. Tenemos que comprar nuestros terrenos fuera de Estados Unidos, porque lo que viene no es fácil. Imagínate, tienes 3 bebés y tienes que comprarles comida, pero quieres guardar el sábado. Va a ser fácil para muchos dejar la iglesia verdadera y irse a engrosar las filas del enemigo. ¿Por qué? Porque no van a tener para comer. No van a tener con qué llevarse a la boca o darle de comer a sus hijos cuando le estén pidiendo comida. Pero qué bonito cuando Dios, ¿verdad? Tú confías en ese Dios y Dios te manda. Va a haber muchos milagros en esos tiempos, hermano. Pero Satanás va a trabajar aquí en tu mente. Aquí va a trabajar. ¿Dónde vas a conseguir para comer? ¿Dónde vas a agarrar para subsistir? Satanás va a trabajar en la mente de los cristianos, no de los que están afuera, porque ya los tiene seguros, sino para nosotros como pueblo de Dios. Así que, hermanos, es tiempo de que nosotros abracemos a nuestro Dios. Guardemos el día que Él nos está pidiendo. No un día espurio que el hombre puso para su adoración. No, lo que Dios te está pidiendo es, acuérdate del sábado, te dice. Y no te obliga, simplemente dice, acuérdate, hijo mío, del sábado. 6 días vas a trabajar, lo demás. Hermanos, tenemos todo para prepararnos. Y tenemos que correr ahora porque los tiempos son muy cortos. Tenemos que prepararnos. Así que hay mucho más que decir. No llegué ni a la mitad. Pero esperemos que ustedes estudien el libro de Apocalipsis 13. Y búsquense un comentario y se van a dar cuenta de todo lo que va a suceder. Un comentario bíblico. Mis hermanos, el tiempo está apremiante. Dios
va a enviar a su Hijo pronto a esta tierra. Muy pronto lo va a enviar. ¿Estaremos preparados? Pero estés preparado o no, Él va a venir. Él va a venir. Así que es mejor que nos preparemos para que cuando Él venga nos encuentre listos para llevarnos con Él. Que va a ser una bendición y algo muy especial para la raza humana. Que Dios nos bendiga. No es temor lo que le viene a infundir, sino es que nos preparemos y despertemos de este sueño que nos está llevando cada día a olvidarnos de Dios. Hermanos, vamos a tener una oración y hay una hermana que a través del internet nos está pidiendo que oremos por las iglesias en la India que están siendo quemadas. Nosotros tenemos, gracias a Dios, la hermana Iraida, marca aquí. Nosotros, gracias a Dios, que tenemos la oportunidad todavía de tener la, ¿cómo le podemos decir? La libertad de expresión, la libertad religiosa, y todavía se está manteniendo. Hay países que ya no lo tienen, o aunque lo tengan, lo pasan por alto. Oremos por esos hermanos que están siendo perseguidos. Por eso le digo, hermano, es tiempo. Cristo viene pronto. La guerra que hay ahorita entre Jerusalén y todos esos hermanos nos anuncian de que Cristo viene pronto. ¿Sí? Palestina y hermano, es tremendo. Si se dan cuenta cómo están las cosas, Cristo viene pronto. Esto es lo que dice la hermana. Vamos a ponerle en oración. En la India ven cómo están siendo perseguidos los cristianos, quemados, algunos quemados. Es terrible. Pero algún día, no muy lejano, tendremos nosotros que estar pidiéndole a Dios directamente, porque nosotros también vamos a ser perseguidos y desalojados de nuestras propias casas, porque según para ellos no tenemos derecho a... Y es lo que dijo, que no tenemos, los adventistas no tienen derecho a estar en este mundo. Los que no tienen derecho son aquellos que no aman a Dios, porque nosotros por agradecimiento a Dios, y este mundo, hermano, déjeme decirle, este mundo va a ser nuestro. Dios va a ser nuevo cielo y nueva tierra, donde va a morar el bien y la justicia. Y este mundo nos va a pertenecer. Aquellos que guarden sus mandamientos y su ley, Dios le va a dar la oportunidad de vivir en este mundo. Claro, renovado, cuando venga por tercera vez, después del milenio. Así que, mis hermanos, estemos contentos y felices, que Cristo viene pronto. Vamos a orar. Amantísimo Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos mostraste el fin desde el principio. Conocemos ahora tus propósitos. Sabemos que tú vienes pronto. Pero antes que esto tendrá que levantarse, Señor, un poder que va a ir en contra de tus hijos. Padre Celestial, ayúdanos para esos tiempos. Bendice a los que están aquí presentes, que ellos puedan tomar decisiones muy pronto. Que ellos puedan seguirte, Padre amante, para algún día, cuando tú vengas por segunda vez, ellos puedan estar preparados. Padre Celestial, ayúdanos cada momento. Pon más fe en nuestras vidas para que podamos, Señor, creer como un niño, Señor, que es inocente, cree en su Padre, así que podamos creer nosotros en ti. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes y que todo lo que hagan, Padre Celestial, sea de acuerdo a tu voluntad. No nos dejes, Señor, caer en tentación, sino líbranos del mal. Gracias, Señor, por escucharnos. Bendice a nuestros hermanos que están lejos de aquí, están siendo perseguidos. Envía a tus ángeles poderosos para que ellos puedan librarlos, Padre Celestial. Y si tienen que ser mártir para que tu obra, Señor, pueda crecer, que felizmente, Señor, puedan descender a la tumba, porque saben que van a ser bendecidos cuando estén en el cielo. Van a hacer algo especial delante de tu presencia. Padre Celestial, en tu mano nos ponemos. Bendice el alimento que hemos traído también. Que todos aquellos que colaboraron, Padre Celestial, tú les puedas dar en sus semanas fuerzas para que ellos puedan trabajar y puedan traer también, Señor, los alimentos a sus hogares. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.